Estamos de regreso, ya está con nosotros el doctor Héctor Salgado Banda, director del ISEG, y también está con él el contador público Edmundo Soto, ¿sí? Quien es el subdirector de Administración y Finanzas del ISEG. Trajiste refuerzos, Héctor. Bienvenido antes que nada a ambos. Muchas gracias por invitarnos. Buenas tardes. Bueno, pues no habíamos platicado desde el año pasado cuando estaba todavía en ciernes, incubándose la reforma. Es correcto. Que ya llevaron a cabo en diciembre. Y bueno, pues lo interesante es saber qué pasa con esta reforma. Yo tengo la idea de que se ha reformado muy seguido la ley del ISEG, hay demasiadas adecuaciones. Me imagino que es por algo, pero si tú nos puedes platicar cuál es la situación de este fondo de pensiones, además sabiendo que hay problemas serios en otras entidades del país con sus fondos de pensiones. Claro. Y que además tienen que entrar a rescatar las finanzas públicas, o sea, el dinero de todos, ¿no? Aquí no estamos en esas. Es correcto. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Yo empezaría precisamente por lo último que dices. Ahorita estaba leyendo justamente en la mañana que publicaban por ahí varios periódicos nacionales sobre el IMSS. A lo mejor tú leíste esa nota donde decía que tenían un periodo de vida de 2 años, hasta el 2016. Entonces esa situación es bien dramática. Y retomo la otra parte de tu pregunta, donde dices que a lo mejor el ISEG ha hecho varias reformas a su ley muy seguidos. Casi cada director hace su reforma. Casi, pero aquí lo importante, yo creo que a diferencia de otros estados, que es muy dramático en aquellos estados donde no se ha hecho absolutamente nada, la gente, los pensionados, tú lo ves y lo podemos documentar muy fácilmente, la gente está esperando a que alguien se muera y pueda tener su pensión. En Guanajuato ese no es el caso. Y eso se deriva precisamente de esas reformas que se han venido haciendo en los últimos años. Y es complicado. Esta última reforma, como bien dices, estábamos cocinando la reforma cuando venimos aquí a tu programa, que nos hiciste favor de invitarnos, la estábamos preparando. Depende de los diputados también, pero parece. Y con los diputados, la gente del PRD la tomó muy bien. Ellos también tenían una iniciativa ahí en la mesa. Hicimos una especie de fusión con mucha o gran parte de la iniciativa que traía el PRD. Y fue tan bien recibida que fue aprobada de manera unánime. El Partido Verde, los diputados del PAN, del PRI, todos hablaron en la tribuna a favor de la ley. Y lo que te quiero decir es, sí hay aumentos en la cuota aportación, que es doloroso, o sea, por eso es polémico, del trabajador, el del Estado. El Estado no, y luego que los diputados lo aprueben es una cosa, pero cuando le toca a la gente pagarlo… Es correcto, y eso es lo que quiero mencionarles, porque cada peso que pone adicional el trabajador, a cambio va a recibir muchas prestaciones, muchos servicios, muchas facilidades. Se hace una labor de concientización primero. Sí, bueno, los sindicatos, empezando por el señor gobernador que nos dio todo su apoyo, Miguel Márquez fue muy claro y también le dio esa pauta a nosotros para que pudiéramos trabajar de manera muy abierta y muy libre, y después junto con nuestro consejo directivo, pero sobre todo con los líderes sindicales, ellos hicieron esa labor que precisamente tú mencionas. Ellos hicieron un ejercicio muy importante, muy profundo con sus agremiados, y les hicieron ver precisamente lo que te comento, que ibas a poner un peso más, pero ese peso se va a transformar o convertir en un ahorro de 10, 100, 3,000 pesos. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, ampliamos nuestra gama de créditos de manera muy importante, muy drástica. Lo que ya obtiene el afiliado del ISEG es la parte a la que vas a entrarle ahorita, ¿no? Así es. ¿Qué beneficio obtienen ellos de la reforma? Es correcto, sí, son los préstamos de corto plazo y los de hipotecario. Ampliamos los montos, los plazos y sobre todo el esquema y las facilidades para nuestros asegurados, porque, por ejemplo, me remito al del crédito hipotecario. Antes nuestro límite era de 500,000 pesos. Ahora, con la reforma y con diferentes reingenierías que hemos hecho adentro del instituto, se puede pedir un crédito de hasta 1,200,000. Antes, nuestros afiliados pues se iban con otros bancos o requerían de otras cajas populares para completar tal vez una casa de mayor valor. Ahora, con estas facilidades, pues ya no tienen que recurrir a créditos onerosos, ¿no? Nuestra tasa de interés yo creo que es la más baja del mercado, es del 10%. En los créditos de corto plazo también es del 10%. Ahora los créditos de corto plazo también se aumentan. Antes eran de 300,000. ¿Y un trabajador puede tener varios créditos a la vez? Sí, siempre y cuando… Hay obviamente ciertos lineamientos que debe de cumplir, pero sí puedes tener una combinación de diferentes créditos. Y ahora en el largo plazo, cuando lleguen sus pensiones,
les aumentaste la cuota, ¿también aumentaste el plazo de jubilación? No, eso se mantiene. Eso se mantiene. Es otra cosa complicada de repente. Sí, eso se mantiene y eso es lo que a lo mejor... Eso se hizo en la anterior reforma. Sí, lo que puede pasar probablemente si no se hubiera hecho esta reforma, a lo mejor en 5 o 10 años tuviéramos tenido que haber hecho eso. O el IMSS que mencionamos ahorita a lo mejor va a tener que recurrir a eso. Y una cosa complicada que luego no entendemos mucho todos, aquí se manejan mucho las curvas pues, temporales, ¿no? O sea, entra a trabajar mucha gente al gobierno, crece la nómina y bueno, pues ahí va a haber un plazo muy largo a que tú requieras el dinero para jubilarlo. Pero a veces pasa lo contrario, a ti te toca pagarle a una ola de crecimiento de hace, no sé, 30 o 40 años. ¿Cómo está esa situación estadísticamente? ¿A qué se enfrenta el ISEG en los próximos años? Esa es una excelente pregunta porque precisamente la semana pasada vino el actuario, el que hace prácticamente todos los estudios de los estados en el país. Es muy reconocido y él le llama una joroba. Es una joroba y que nos hace ese ruido que tú mencionas, esa masa que tenemos actualmente y que hay que tener mucho cuidado. ¿Y por qué tener mucho cuidado? Porque precisamente en el área de finanzas estamos haciendo una alineación de nuestras inversiones con los requerimientos de las pensiones. Afortunadamente con se llama calce de inversiones, le llamamos, ¿no? Entonces estamos haciendo precisamente esa administración de pensiones conforme a nuestra cartera líquida, conforme a nuestro patrimonio. Es decir, si en 2020 tenemos esa masa de personas que se van a jubilar, pues nuestras baterías o nuestros recursos tienen que estar orientados precisamente a cumplir en 2020. A lo mejor antes, o lo que hemos estado haciendo, a lo mejor antes no se tenía esa previsión. Ahora sí, si en 2020 está la presión, en 2020 tengo que tener los recursos, ¿no? Entonces también es bien importante que las inversiones financieras estén acopladas con esos requerimientos de pensiones. A lo mejor en 2050 ya no es necesario, pues entonces me traigo mis inversiones para el 2020, cuando realmente es cuando las voy a requerir. Y la nómina del gobierno ha crecido. Han crecido los servicios, salud, educación, etcétera, pero ¿cómo se comporta? ¿Cómo se ha comportado en los últimos años? Se ha crecido, yo creo que de manera muy lineal, de manera muy constante. Ahorita, por ejemplo, en nuestras cifras en el instituto hemos pasado alrededor de unos 50,000 a 60,000 en los últimos 5 o 6 años. Ahorita nuestros asegurados. Pero además se han afiliado otras dependencias o entidades como municipios. Es correcto, sí. Irapuato fue el último municipio que se afilió. Estamos también tratando de hacer esa labor de afiliar a más municipios. Si todos los municipios quisieran afiliarse, podrían hacerlo en este momento. Así es. De hecho, hicimos esa labor el año pasado y seguimos tratando de convencer a diferentes alcaldes. Aquí lo complicado pues es el poco periodo que tienen, ¿no? Son 3 años la administración y eso complica al alcalde. Aunque los trabajadores ahí están de mucho tiempo. Así es, sí, ellos siguen. Oye, bueno, te quiero preguntar también un tema, antes de entrar al otro de la calificación, la comercialización. Bueno, tú decidiste, llegando al ISEG, que ya no querías venderle medicinas al Seguro Popular, que era un dolor de cabeza. Lo platicamos en su momento, ahí una oportunidad de negocio se perdió, pero se generaron otras como esto de los créditos a corto plazo. Las farmacias del ISEG, que han sido un referente a lo largo de la historia, ¿representan buen negocio? ¿Se van a mantener? Sí. Hay inquietudes también, la gente dice, ya te lo he platicado, tiene personas, eran las farmacias más baratas, ahora ya no tanto, cuando surgieron no tenían la competencia que hay ahora. ¿Cómo estás revisando esa perspectiva? No, qué bueno que me lo preguntas. Primero, del Seguro Popular, la decisión pues la tomó ahí la gente de salud. Ellos querían otro esquema y se licita finalmente por medio de finanzas. Ahí lo interesante y el dato que yo les platicaba a algunos diputados es que, por ejemplo, en nuestras inversiones traemos una tasa de rendimiento de alrededor del 7% real. Oye, el Seguro Popular, el seguro, acá el joven sí. Es el que ha aprendido muy bien. Y en el Seguro Popular traemos una tasa de rendimiento del 1%, 1.5%, entonces no hay ni siquiera... El dinero en el banco te generaba más sobre tus inversiones. Entonces, por esa parte, el Seguro Popular yo creo que salió ganando el instituto porque además tiene ciertos riesgos, ¿no? Como el medicamento caducado, el pasivo laboral, teníamos mucha gente por honorarios. Entonces, por ese lado yo creo que fue yo lo vi bien, esa decisión, porque nosotros podemos utilizar esos recursos y darle un rendimiento mucho mejor. En la parte de las farmacias... ¿Te quitas un dolor de cabeza? Sí. En la parte de las farmacias hicimos unos reajustes que también fueron bastante complicados, complejos. Como lo comentamos, creo que también en tu programa hicimos de emociones,
y hicimos algunos ajustes en la plantilla laboral, ¿no? Teníamos muchas farmacias donde había mucha gente. Digo, tú eres empresario, tú sabes que si tienes aquí 20 gentes y les tienes que pagar, pues no es negocio, Aquí ¿no? no les pagamos, pero bueno. Bueno, aquí ese esquema vamos a aplicarlo. Entonces hicimos esa reingeniería de la parte laboral, de precios, hasta en las rutas, en el CEDIS, que tú tuviste oportunidad de visitarlo ayer y que nos dio mucho gusto que estuvieras ahí. Hicimos también una reingeniería en los procesos para que fuéramos más eficientes. Con ese tipo de diagnósticos que estuvimos haciendo en las farmacias, ahora te puedo decir que el abastecimiento está, yo creo que mejor que nunca. Estamos arriba del 90%. Tenemos un sistema, yo creo que muy bien definido. Las farmacias, yo podría decirte que ya no hay quejas, porque sí las hubo, eso sí, no lo podemos negar, de que no tenían el medicamento. Ahora sí lo hay. En cuanto al precio, también éramos caros, eso también no lo podemos negar. Ahora también hacemos ¿Eran estudios. baratos o fueron caros? Así es. Ahora te puedo presumir que somos los más baratos y lo puedo decir porque hay estudios de por medio. Hacemos un estudio cada 4 meses de productos líderes, de medicamentos líderes con las principales cadenas nacionales y te puedo decir que somos los más baratos. ¿Qué otro tema decíamos? Que si era negocio, sí hizo negocio. Comparado este periodo de enero-mayo con respecto Sobre al todo año... contra ese 7% de rendimiento que tienes en las inversiones. Sí, ¿no? Sí, ese es un excelente rendimiento que en las farmacias estamos tratando de pues, tratar de llegar a ese porcentaje, ¿no? Esa tasa. Ahorita tenemos una tasa de crecimiento del 10% con respecto a enero-mayo del año pasado. Andamos en ventas como en 2,000 millones de pesos. Este año esperamos que sean 2,200 millones más. Y sobre todo, la utilidad ha crecido de manera dramática en un 157% en este mismo periodo. Y es tan buen negocio que vamos a abrir más farmacias. Ya abrimos 7 farmacias en este año y vamos a cerrar con otras 3 más. Hay localidades bueno, espero que la competencia no me esté escuchando. Hay localidades que son muy, muy buenas, que no están explotadas. Me acuerdo cuando llegaste te grillamos porque andabas cerrando la de Hichu. Donde se hace un servicio social, no me imagino que más que un negocio. Ahí la parte de las remesas es correcto, es donde es muy importante porque hay mucha gente que se va a Estados Unidos y ahí se les pagan las remesas. Ahí no abre en Guadalajara ni Fénix en Hichu. Ahí no hay nada. Ahí se hace un servicio social. Es correcto. Pero ahí también hicimos otro. Vimos bien cuánto estaba pagando de renta, cuánto personal teníamos. Y ahorita ya tenemos números no tan buenos, pero sí ya al menos no están en números rojos, ¿no? Ya tienen números positivos. Ahora sí, platícame de la calificación. O sea, el gobierno del Estado mejora, una vez más, que no es la primera vez que mejora la calificación de su deuda, y parte importante en el análisis es cómo se maneja el fondo de pensiones de Guanajuato. Una inquietud que yo tengo, te la incluyo de una vez. ¿Incluye el análisis de la deuda de los municipios? ¿Es global o es solo gobierno del Estado? Solo gobierno del Estado. Y ahí yo creo que estamos muy contentos en el gobierno del Estado. Yo creo que fue una excelente noticia. Somos, yo creo que el Estado... ¿Es algo que tú solicitas? No, hay una revisión anual de las calificadores. Sí, está Fitch, está Moody's y Standard & Poor's. Y las 3, ahora ya con este aumento en la calificación, tienen la mejor... Han dado a Guanajuato la mejor calificación, por eso yo creo que es el mejor estado. Incluso creo que lo dijo así Isidro en su conferencia de prensa, somos el mejor estado calificado del país. Y eso yo creo que se deriva a raíz de diferentes factores, ¿no? Esto es multifactorial. La primera que yo podría decir es que, como lo ha dicho el gobernador, el estado, pues hay una paz, una seguridad relativamente buena. La economía, y tú lo sabes perfectamente bien, ha crecido más que la media nacional e incluso Guanajuato ha sido premiado como el primer lugar. Se ha hecho reconocimiento, sí. Nos comparamos con el país que anda pasando un mal momento. Sí, pero no, bueno, la tonía económica es no solo nacional, sino mundial. Pero bueno, dentro de lo que cabe, exactamente. Se reconoce, es el segundo generador de empleos a nivel nacional, el tercero en inversión extranjera directa. Y eso sobre todo yo lo veo todos los días en las carreteras. Hay obra nueva, hay construcciones, los asegurados al IMSS cada vez aumentan más. Los financieros en las noticias. Ahora, tener una buena confianza. Calificación en la deuda, pues sobre todo tiene importancia si te endeudas más, porque vas a obtener muy buenas tasas, o si renegocias tu actual deuda. Guanajuato todavía podría obtener, yo creo que sí, recursos por esta vía. Yo creo que como lo hizo la Secretaría de Finanzas con la subasta inversa del año pasado. Por ejemplo, el tren interurbano, Héctor.
No lo sé, ahí sería interesante analizarlo, pero podría ser que no solo te va a dar mayores posibilidades y mejores posibilidades de deuda, sino de inversión, porque como te decía hace rato, los inversionistas están viendo a Guanajuato como un estado estrella, un estado modelo. Y parte importante fue que el fondo de pensiones tiene una larga vida por delante sin problemas. Ahí sí yo te podría presumir que si no somos el primero, somos el segundo mejor instituto de pensiones del país, y eso lo he dicho por el actuario. ¿Quién sería el primero? El primero sería Aguascalientes. Que no debe tener el tamaño de Guanajuato. Tú lo dijiste, ese es el tema, ¿no? Si ajustamos ahí por varias variables, el estado de Guanajuato sería el primero. Ahora, los municipios han estado endeudándose mucho este año, Irapuato, León, por supuesto, Salamanca también. Sí. ¿Les beneficia la calificación de la deuda estatal en la medida en que el Estado les dé el aval? Yo creo que sí, porque es como a nivel nacional, si un estado está mal, pues a final de cuentas está ahí la federación para respaldarlo. Yo lo vería en esa misma lógica, en esa misma idea, y además hay una asesoría permanente y me consta verlo por parte de la Secretaría de Finanzas a esos municipios. Yo creo que sí es muy, muy destacable esta calificación, porque sin duda alguna, y lo veremos en las próximas semanas, va a traer muchísimo más inversión, más confianza de los inversionistas, y sobre todo en el tema de pensiones que tú tocas, nosotros tenemos una viabilidad con este último estudio actuarial hasta el 2092 con una tasa de interés del 5%. Nadie, a excepción de Aguascalientes, tiene ese nivel de suficiencia. Buenas noticias, sin duda. Héctor, muchas gracias. No, gracias a ti. Ya el contador no lo dejamos ni hablar. Sí, no, me estaba pateando aquí que quería hablar. No sueltas pero el micrófono. Rápidamente te diría, planes, retos para el ISEG en los próximos tiempos. Esa pregunta yo creo que es la más importante de todas, y yo te contestaría que seguir con la misma disciplina, seguir transparentando el instituto y sobre todo darle mucha participación a los principales agremiados, que son los líderes sindicales que nos han apoyado mucho, pero sobre todo ser muy disciplinados en la parte fiscal, financiera y de gasto. ¿Ya no vas a hacer nada en el predio aquí de León de López Mateos? ¿El conjunto Estrella? Ahorita está un estacionamiento. Ahí medio lleno de hierbas, hay que decirlo. Yo creo que son por las lluvias que nos han caído, pero sí es un espléndido terreno. Es un espléndido terreno, y hay diferentes opciones alternativas que precisamente diferentes inversionistas han comentado, se nos han acercado. Ahorita, te digo, está con el estacionamiento que sale a solicitud de la gente de la zona piel, de los comerciantes del propio municipio de León, que solicitaban a gritos ese estacionamiento. Nosotros accedimos y va bien el estacionamiento. No te diré que está dejando millones de pesos, pero sí va bien el estacionamiento. Por lo menos deja algo del baldío. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, buena tarde. Héctor Salgado Banda, director del ISEG en Guanajuato. Muchas gracias también al contador Edmundo. Contador, no te dejamos hablar de Edmundo Soto. Pero bueno, regresamos, vamos a una pausa y por supuesto quedan invitados a regresar muy pronto. Gracias, muchas gracias, claro que sí. Ahorita